Muy buenas familia y bienvenidos al canal. El día de hoy seguiremos con la continuación de El viento que mece las ramas, parte 2. Recuerden que si desean leer el webtoon lo pueden hacer desde las apps oficiales. Son totalmente gratis y estarían apoyando al autor. Los links los estaré dejando en la descripción de este video. Por otro lado, si eres nueva o nuevo, permíteme invitarte a ser parte de esta hermosa familia, así que suscríbete y activa la campanita para no perderte en ninguna actualización. Subo reseñas, narro historias, hago recomendaciones y más, aquí en Kawines, donde descubrimos historias. La reunión a la que Killian le había pedido acudir a Rieta se había convertido en una cena grupal con hombres de guerra bulliciosos que gritaban emocionados y sin pudor la reverencia que le tenían a su señor. Y a pesar de su incomodidad inicial, Rieta no pudo evitar notar que, contrariamente a lo temible que él podía verse, poseía también un lado amable y tolerante. Al poco tiempo, después de que la cena terminase, fueron únicamente Rieta y Killian los que se quedaron sentados en la mesa, pues los temas que él quería tratar con ella estaban ligados básicamente al desenvolvimiento que ésta había tenido en Axias, y por lo que sabía, se estaba adaptando muy bien, teniendo en cuenta que la habían llamado anteriormente en el anexo oriental para que bendijeran sus residencias y pertenencias. Sin embargo, la curiosidad por saber un poco más de ella se había despertado en él, lo que llevó a preguntarle por qué no había prestado sus dones mientras vivía en Cevitas. Un don que sin duda hubiera sido muy bien recibido durante la peste, pero dado que sus habilidades eran sencillas en comparación a otros sacerdotes que vivían ahí, ella jamás había tenido la oportunidad de ofrecer sus servicios. Para Killian, eso explicaba muchas cosas, ya que seguramente el difunto Casarius la habría tenido cautiva durante la peste, y mientras le seguía preguntando más acerca de su vida, supo que la causa de la muerte de su esposo había sido la peste aparentemente, ya que ella no llegó a ver el demonio que había invadido el cuerpo de éste. Sin embargo, esa había sido la información que le habían hecho llegar. Pero más allá de eso, también se enteró que la mujer tenía el don de la clarividencia, una habilidad que muy pocos poseían y que era suficiente para poder aplicar como sacerdotisa. No obstante, ella misma le explicó que había fallado la prueba final y posteriormente a eso había decidido desistir para luego casarse. Y conforme la conversación iba fluyendo, Killian tuvo un pensamiento repentino. Conversar con Rieta le había resultado inicialmente decepcionante, pero en estos momentos, curiosamente, le resultaba más fácil poder hablar con ella. Por otro lado, Rieta sentía la necesidad de retribuirle todas las generosidades que él había tenido con ella, y tal como había observado, él no parecía muy interesado en usar el anillo que le había dado, así que de pronto se le ocurrió que aún había algo que podía hacer por él: bendecir sus aposentos. Killian, por un lado, miró la curva delicada de su garganta evaluando lo que ella le pedía, mientras accedía a que hiciera lo que le plazca. En todo momento en el que Rieta se desplazaba de aquí a allá en su alcoba, Killian nunca le quitó la vista, atento a cada uno de sus movimientos. Para cuando ella terminó, no perdió la oportunidad de expresar nuevamente su agradecimiento, pues nunca nadie en su vida la habían tratado así, y para ella sentía que esto le daba la oportunidad de poder enmendar sus errores. Killian, sin embargo, se mantuvo en silencio todo el tiempo observándola, pero en vista de que se había hecho tarde, le dijo que podía quedarse a dormir. Lo que más tarde, cuando estuvo solo, lo hizo pensar que era la primera vez que invitaba a una mujer a dormir, pero el final era totalmente diferente a lo esperado. Asimismo, Rieta, ya en el resguardo de su habitación, pensaba en todo el tiempo que había vivido durante su estadía en Axia, un lugar que jamás imaginó la recibiría con tanta calidez y en el que se le permitía hacer lo que quisiera. Pero lo mejor de todo era que parte de su tiempo podía usarlo para honrar la memoria de su pequeña Adele. Y todo era gracias a Killian. Mientras tanto, Killian no podía dejar de pensar en Rieta, lo cual le parecía totalmente ridículo, así que decidió enfocarse en temas más importantes como el trabajo, y sin darse cuenta, pronto ya había amanecido. Sin embargo, entre los papeles que revisaba, hubo un documento en particular que llamó su atención. Era un mensaje del templo de Habitus, en el cual suplicaban bendecir sus tierras debido a la propagación de la peste.
No obstante, las fechas y números no encajaban, lo que le hizo sospechar que quizás estos habían sido alterados, pues si existía alguien que podía sacarle provecho de la peste, esos eran únicamente los más allegados al templo, así que pidió a Leonard que se hiciera la investigación del caso. Días más tarde, su lacayo le informaba que uno de sus hombres ya se había infiltrado para poder empezar a investigar. El único problema era que no sabían qué tan confiables eran los templos de la zona. Por otro lado, Killian pensó que quizás Rieta podría serle de utilidad esta vez. A pesar de ser una maga inexperta en detectar demonios, el hecho de que no estuviera influenciada por nadie del templo podía serle de ayuda. En otro lugar, Rieta compartió un momento de armonía con las damas del anexo oriental, pues había llegado nuevamente a bendecir sus habitaciones y pertenencias, pero aún había un lugar al que no había podido acceder, la habitación de Irene, la cual, según le habían dicho los demás, se trataba de la hija de un conde y la única que había llegado ahí con la errónea idea de ser la concubina de Killian. Y pese a que esto en otros tiempos no hubiera sido un impedimento para él, al final, por varios incidentes con espías y asesinos, Killian había ido perdiendo el interés en las cuestiones amorosas. Y por lo que todas sabían, el hombre se había mantenido sin un amante hacía mucho tiempo. Sin embargo, la conversación que se mantenía grata pronto se volvió alborotada al ver la llegada inesperada de Killian. Y es que el hecho de que él las estuviera visitando era muy inusual. Aún así, Ana, que era una niña bastante enérgica, no perdió la oportunidad de correr hasta él para saludarlo, del mismo modo que Irene. Pero al ver cómo todas se agrupaban alrededor de él, la mujer decidió mantenerse al margen entre las sombras. Momento más tarde, cuando ya todas parecían haberse guardado a realizar sus propios asuntos, Rieta intentó bendecir la habitación de Irene, pero ésta, totalmente reacia a dejarla entrar, le lanzó unas monedas de oro pidiéndole que se largara mientras le cerraba la puerta en la cara. A pesar de la grosería de Irene, Rieta decidió que al menos podía bendecir la puerta de su habitación. Días después, Rieta, como ya se le estaba haciendo costumbre, muchas veces pasaba el rato con las damas del anexo. Se había vuelto natural socializar con ellas y lo cierto es que se sentía muy a gusto tener alrededor a Ana y su briosa personalidad revoloteando, lo que la hizo recordar en algunas ocasiones los momentos que pasó con su pequeña. Sin embargo, Ana no solo era una niña con mucho carácter, pues cada día que compartían juntas se había dado cuenta de que la niña era muy pura de corazón, ya que quería hacerle un regalo a Irene incluso cuando la consideraba su rival, pues en su infantil deseo ella realmente creía que algún día se iba a casar con Killian. Aún así, la pequeña sabía que pronto iba a ser el cumpleaños de Irene, y si nadie le hacía un presente, ésta se iba a poner muy triste. Pero de todos modos no quería que ésta supiera que era ella quien le daba el regalo, así que le pidió a Rieta que lo hiciera. Ver este gesto en la niña enterneció su corazón, pues no dudaba de que algún día ella crecería siendo una mujer realmente bondadosa, así que accedió a su petición. Pero al ir a buscar a Irene, se dio cuenta de que no se encontraba, así que creyendo que era mejor de ese modo, decidió dejar sujeta la pañoleta en el manubrio de la puerta. Y aunque se mantuvo pensando en si esto era lo adecuado, no tuvo tiempo para seguir haciéndolo, ya que pronto fue interrumpida por Sir Leonard, que le comunicaba que Killian quería verla. Al llegar hasta él, este fue directo al grano, diciéndole que era el momento para que ella le retribuyera su bondad. Pues resultaba que pronto tendrían que reunirse con los delegados de la emperatriz, la cual era la madrastra de Killian y de quien se sabía tenían una muy fuerte enemistad, ya que Killian había asesinado a sus 2 hijos y ahora ésta buscaba vengarse de él. Así que la inesperada visita lo hacía entrar en muchas sospechas, pero por supuesto no iba a aminalarse y debían interpretar el papel de siempre. Por lo mismo que había reunido a sus mujeres para hacer creer a los presentes que eran sus concubinas y formar así su fachada. Esto era algo que solía hacer ante estas situaciones, ya que rodearse de mujeres siempre había resultado eficaz, pues servía como la excusa perfecta para liberarse de compañías no deseadas. Sin embargo, el motivo por el que la había llamado a ella era porque necesitaba que pudiera identificar cualquier indicio de malignidad. Ya en la reunión, todos tomaron su lugar, dispuestos a realizar su papel tal como se había planeado.
Y mientras Rieta iba observando a todos, pronto se percató del aura de uno de los hombres que formaban parte de la diligencia de la emperatriz, un hombre que se hacía pasar por sacerdote. Así que con una mano temblorosa tomó el brazo de Killian tal y como éste le había indicado anteriormente si veía algo extraño. Este, al notar su tacto, tomó su mano y la besó mientras seguían con la pantomima. Así que cansado de continuar con la incansable cháchara, finalmente Killian preguntó cuál era el verdadero motivo de la visita de ellos. El delegado entonces contestó que la emperatriz quería que la fuera a ver, ya que quería reponer su cargo como miembro de la familia imperial, y de aceptar, organizaría una ceremonia en el templo de Habitus para bendecirlo. Sin embargo, todo eso se llevaría a cabo dentro de 5 días, lo que provocó la furia de Killian por la improvisación de todo. No obstante, al recordar las palabras del emperador, no le quedó más que aceptar. Y una vez estos se fueron, pronto le pidió a Rieta que le dijera quién era el sospechoso. Entonces mandó a Leonard a que lo asesinara. Ante las frías palabras de Killian, Rieta corrió hasta él para que lo reconsiderara. Se trataba de un sacerdote después de todo, pero Killian la despachó diciéndole que eso no era de su incumbencia, para luego irse mientras daba órdenes para los preparativos de su partida. En el camino, las demás mujeres, al notar la culpa que sentía Rieta por lo sucedido, trataron de hacerla sentir mejor con sus palabras, pues en el mundo en el que vivían, si no eres el primero en dar la estocada, corrías el riesgo de que te la dieran a ti. Pero nada de eso ayudó a Rieta a quitarse la culpa de encima. Durante todo el tiempo que había estado en Axios, toda esa tranquilidad que había experimentado la había hecho olvidar quién era el archiduque, un hombre que era de temer. Pero en vista de que los ánimos seguían decayendo, finalmente Giselle sugirió un plan B para que la vida de aquel hombre se salvara. Después de todo, ella poseía habilidades en pociones. Horas más tarde, vieron cómo el supuesto sacerdote se estremecía de dolor y se acercaba a Killian pidiéndole disculpas por hacerlos retrasar en el viaje. El archiduque, por otro lado, con voz tranquila, le pidió que se le acercara. Pero de pronto, sin previo aviso, enterró su espada en el pecho del hombre para luego partirlo por la mitad. La gente a su alrededor comenzó a temblar de miedo. Pero más allá de eso, Giselle se giró preocupada para ver a Rieta estremecerse por el horror. Sin embargo, ésta con una sonrisa apagada le aseguró que se encontraba bien. «Estoy bien», volvió a repetir, pero esta vez para sí misma. Al tercer día de viaje, finalmente la fiebre venció a Rieta. Muchos de sus órganos estaban afectados y según el médico su salud estaba muy deteriorada. Killian pensó que era una lástima que la mujer no pudiera soportar hechos tan significantes, según él, ya que sin duda el verlo matar a alguien había sido la causa de todos sus males, pero para su sorpresa, el médico aclaró que las afectaciones de Rieta no eran recientes, ya que de hecho ella parecía haber cargado con mucho sufrimiento durante un largo tiempo y la fiebre solo se debía al agotamiento. Al escuchar esto, Killian se quedó en la habitación de Rieta observándola. El verla en agonía, aun cuando ella le había dicho que estaba bien, lo sumergieron en sus recuerdos. Una mujer encadenada gritaba su nombre con desesperación. Era su madre, o mejor dicho, lo que quedaba de ella. Su yo más joven se había quedado observando cómo la mujer se desgarraba la garganta en gritos, mientras escuchaba las burlas de sus hermanastros, los cuales iban alimentando cada vez más y más su ira. Finalmente, cuando éste estalló, había tomado los restos de aquellos y se los había lanzado a los pies de los emperadores, como si se tratara de un hecho banal y no de la cabeza de William. Después de eso, los gritos de su madrastra llenaron el silencio. La voz de Leonard lo devolvió nuevamente al presente. Al parecer, Rieta por fin había despertado, y aunque en un principio estaba decidido a no verla, al final hubo algo que lo hizo cambiar de parecer. A pesar de su apariencia cansada y débil, Rieta se negó a volver a Axia, aun cuando Killian le había sugerido que podía enviarla de regreso con un caballero, pero su negativa fue totalmente rotunda. Así que el archiduque tuvo que advertirle que su misión una vez en Habitus podría resultar difícil, y más aún en su estado, ya que muchos sacerdotes del lugar sin duda lo rodearían mientras simularían bendecirlo, y si ese era el caso, él no vacilaría en usarla a ella como escudo.
Rieta, muy consciente de eso, siguió firme con su decisión. Killian se mantuvo en silencio un momento observando su determinación, y tras una pausa finalmente le dijo que él había tomado esta decisión también de manera apresurada sin considerar la posición de ella, así que a cambio de eso le concedería cualquier cosa que ella quisiera. Aún así, Rieta no parecía interesada más que en servirle y eso era suficiente. Pero no para Killian, quien sin más le soltó que podía buscar a su hija, haciendo que los ojos de Rieta se abrieran de golpe por un momento. Pero lentamente la sorpresa se fue disipando, mientras le revelaba que su hija en realidad estaba muerta, pero agradecía mucho su bondad. Por su parte, Killian no pudo evitar sentirse distraído durante todo el día después de su conversación con ella. Sin embargo, llegó el momento de partir. Para cuando llegó la noche, finalmente habían llegado a su destino. El templo de Habitus los esperaba. Continuará. Uf, re turbio el asunto. ¿Qué sucederá a continuación? Si quieres saberlo, no puedes perderte los próximos videos. Recuerda que también puedes ir a la página oficial de Webtoon para leer esta hermosa historia. Los links te los voy a dejar en la descripción del video. Asimismo, si quieres apoyarme y mi narración te gustó, no te vayas sin dejarme un like y cuéntame qué tal te ha parecido esta parte del Webtoon. Déjamelo saber en la cajita de comentarios. Sin más que agregar, yo me despido y nos vemos en un próximo video. Bye.